Buenas noches y bendiciones para toda la gente que sigue los 15 minutos de fe con el hermano Ramón Tapia. 15 minutos de fe con el hermano Ramón Tapia, deseando bendiciones para él y para cada uno de ustedes, porque ya cumple dos años el programa 15 minutos de fe. Y le decimos al hermano Ramón y a todos ustedes, ¡felicidades! Bendiciones por estos 2 años en 15 minutos de fe. El hermano Luciano Vázquez con ustedes compartiendo, y gracias al hermano Ramón por brindarme por segunda vez la oportunidad de compartir a través de su espacio con ustedes unas palabras. Vamos a hablar de fe en estos próximos minutos. Hablemos de fe. Si buscamos la definición de la palabra fe en el diccionario, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Nos dirá que fe viene del latín fides, que significa confianza. Fe viene del latín fides, que significa confianza. Pero también otra definición que nos da el diccionario es la siguiente: creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Eso es la fe, conforme a lo que nos dice el diccionario. Confianza. Cuando nosotros tenemos confianza por la fe, tenemos seguridad. Cuando tenemos confianza por la fe, tenemos paz. Cuando tenemos confianza por la fe, nuestra vida es totalmente diferente. Nuestra vida es más tranquila, más equilibrada cuando por la fe logramos tener esa confianza. Ahora bien, es no basada en evidencias o argumentos racionales. Cuando nosotros no tenemos una explicación científica a algo que acontece en nuestras vidas y creemos en la providencia de Dios, eso es la fe. Muchas personas que son diagnosticadas con una enfermedad terminal, cuando ya los medicamentos no pueden hacer nada, cuando ya la medicina tiene un stop, cuando ya los médicos no encuentran ni qué hacer ni qué decir, despiden a la persona para su casa, generalmente para que vaya a morir con sus familiares. Pero cuando esta persona enferma se sumerge en la fe, vemos tantos resultados totalmente distintos. Los médicos se sorprenden cuando una persona es despachada para su casa y por la fe el Señor cura sus enfermedades, el Señor cura sus dolencias, el Señor cura los males por lo cual esté pasando esta persona. Es por la fe, y es entonces cuando esta acción de fe lleva a que otros puedan creer en la fe, como algunos médicos que no tienen mucha fe, tan solo confían en la ciencia, no creen más que en eso. Pero cuando ven uno de sus pacientes que ellos pensaban que podían tener sus huesos blancos, como dicen, es decir, ya muertos, y lo ven sano y saludable, entonces por la fe de este paciente que el Señor ha sanado, ha liberado, es la fe que mueve también al médico a creer en la providencia de Dios. Es la fe que mueve al médico a creer en las cosas de Dios. Es la fe que mueve al médico a creer en que las cosas humanas son limitadas, pero la presencia de Dios por la fe no tiene límite para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos motivarnos a seguir adelante por la fe. Debemos motivarnos a saber que lo que estamos viviendo ahora va a cambiar, que lo que estamos teniendo como situaciones difíciles o amargas en nuestra vida no siempre va a terminar en amargura, sino que va a haber una renovación en nuestra vida, y esto se logra a través de la fe. Cuando usted tiene esa confianza de que todo va a ser nuevo, de que todo va a ser distinto, de que todo va a ser diferente en usted, por la fe de cada uno de nosotros, otros pueden acercarse al Señor. Por la fe que tú manifiestes a las personas, el ambiente que te desenvuelve alrededor puede cambiar y dar un giro de 360 grados por la fe de cada uno. Motívate a vivir la fe, motívate a seguir la fe, motívate a alimentarte cada día con la fe. Cuando nosotros alimentamos nuestro interior, nuestra existencia, pues las cosas con la fe la alimentamos, los resultados son diferentes. Un estudiante que confíe en que por la fe, al repasar
toda la clase que le han dado en un cuatrimestre o semestre, por la fe confía en que va a pasar sus materias, inmediatamente entonces recuerda cuando está tomando el examen todo lo concerniente a lo que ha estudiado, llena correctamente su examen y pasa por la fe y la confianza en que lo va a hacer. A veces hace el estudiante esfuerzos de estudiar. A veces dura largas horas estudiando un tema. A veces dura largas horas estudiando la materia y todo lo demás que le han dado en un cuatrimestre, por ejemplo. Y cuando va a tomar el examen, entonces le falla. No se recuerda de las cosas porque por los nervios ha perdido la fe. Pero por encima de los nervios, si usted mantiene la fe, encontrará el buen resultado como estudiante en una universidad. Vamos a ver entonces lo que nos habla la palabra de Dios, la Santa Biblia, referente a la fe. Buscamos el libro de los Hebreos en su capítulo 11, libro de los Hebreos, capítulo 11, específicamente en el versículo 1, y nos dice lo siguiente: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Repito, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. ¿Cómo vamos a tener nosotros humanamente pruebas de algo que no se ve? Lo logramos esto por la fe, queridos hermanos. Logramos por la fe tener una prueba de lo que no se ve. Y si miramos entonces esta definición que el libro de los Hebreos nos da, es como contradictorio a la realidad que vamos viviendo. Porque ¿cómo vamos a tener una garantía de algo que no se ve? Porque si no se ve, no tenemos garantía de nada. Pero la fe, envuelta en la confianza, nos permite a nosotros tener esa garantía. Y esa garantía de lo que no se ve es la seguridad que nos permite saber que las cosas serán totalmente diferentes. Repito, la fe es la garantía de lo que se espera. Cuando usted tiene garantía de que está esperando algo, y esa garantía va relacionada también con la seguridad. La fe, la garantía de lo que se espera. Cuando usted va a tomar un préstamo en un banco, debe de llevar una persona garante que dé testimonio de que usted va a pagar. Si usted no paga, entonces tiene que pagar su garante. Es difícil o casi imposible que en un banco le presten dinero a usted si usted no lleva un garante, o al menos lleva el título de propiedad de una casa, el título de propiedad de tierras, quizás la matrícula de un vehículo. Esa es su garantía para el banco, saber que si usted entonces no termina saldando un préstamo, el banco se va a cobrar con los bienes o propiedades que estén a su nombre. Pero cuando nos relaciona que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, entonces ahí va más allá de lo que concretamente podemos entender. Va más allá de la fe, de lo que nosotros podemos tocar con nuestras manos, de las cosas concretas que podemos vivir. Es por eso que cuando nos dejamos alimentar por la fe, vemos resultados distintos. Vemos grandes resultados en nuestra vida por el hecho de dejarnos alimentar por la fe. Si vamos viviendo la fe en el día a día, nuestra vida será totalmente diferente. Muchas personas viven la fe en momentos buenos en sus vidas. Cuando le va bien es fácil tener fe. Pero es fácil vivir la fe cuando estás teniendo persecuciones. Es fácil vivir la fe cuando tú estás teniendo personas en contra tuya. Claro que no. En esos momentos no es fácil vivir la fe. Pero muchas personas únicamente tienen fe cuando le va bien. Cuando le va mal no tienen fe. Cuando le piden a Dios insistentemente y no ven la respuesta rápida de Dios a lo que ellos están pidiendo, ahí van perdiendo la fe. Porque la fe no es únicamente abrir mis labios para pedir y ya tengo la bendición que estoy pidiendo o que necesito. Si tan fácil fueran las cosas así, entonces este mundo sería otro. Como decimos en el campo, otro gallo cantaría en nuestro patio, pero no. La fe es tener esa seguridad, que aunque en mi tiempo no recibo la bendición, pero sí en el tiempo de Dios la voy a recibir.
La fe es lo que movió a Santa Mónica, la madre de San Agustín, a pedirle a Dios por la conversión de su hijo Agustín. Duró 30 años esta mujer por fe pidiéndole a Dios para que su hijo se convirtiera. Cualquier persona pensaría, esta mujer no tenía fe, que duró 30 años pidiendo. Claro que no, eso no es lo correcto, hermanos. Esta mujer Mónica, que hoy es Santa Mónica, tenía una gran fe que duró todo ese tiempo pidiéndole a Dios. Si ella no hubiese tenido fe, entonces no duraría ni 5 años, ni 2 años, ni 10 años pidiéndole a Dios por la conversión de su hijo Agustín. Por la fe es que duró todos esos 30 años. Y Dios por su fe le dio a ella no lo que pidió, sino más de lo que pidió. Porque no solamente se convirtió Agustín, su hijo, que hoy es San Agustín, se convirtió también su esposo antes de morir. Entonces, cuando nosotros pedimos en fe, con fe, y vivimos la fe, recibimos más bendiciones y más resultado de lo que estamos esperando. Todo eso lo logra la fe, queridos hermanos. Alimentemos la fe en nuestro interior, cultivemos la fe, practiquemos la fe en los momentos más difíciles y amargos de nuestra vida. Vivamos la fe confiando en que el Señor cambia, transforma esa realidad por la cual nosotros estamos pasando y la realidad que estamos viviendo. La fe de Abraham al creer que su esposa estéril iba a concebir un hijo suyo. Es la fe que movió a Abraham a creer que su esposa Sarai, una mujer con más de 80 años, que iba a vivir teniendo un hijo en su vientre. Hace un tiempo le comentaba a una pareja de esposos esta situación de Abraham, y diciendo que la esposa de Abraham ya casi con 100 años y su esposa con más de 80 años había quedado embarazada. Y la pareja de esposos lo que me dice, pero es que eso era antes. Y digo, no es que eso era antes, es que no es por causa de Abraham o de su esposa que salió embarazada, es por la intervención de Dios que vino por la fe, porque ya nos dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 que el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Si tú tienes fe, no importa que haya sido hace muchos siglos que Abraham con su esposa concibieron un hijo, hoy el Señor es el mismo de ayer y de mañana y de siempre. Si tú tienes fe, entonces la gloria de Dios se derramará en tu vida. La fe de Abraham al abandonar su tierra a una tierra prometida. ¿Pero cuál tierra prometida si él no la había visto? Si él no sabía dónde estaba esta tierra prometida. Simplemente confió, tuvo fe en Dios y siguió buscando la tierra prometida. Pues la fe es la que soluciona los problemas fundamentales nuestros cuando estamos en medio de la prueba. Por la fe vive el justo. Ya Hebreos capítulo 10, versículo 38 nos va a decir: mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. El justo vivirá por la fe, pero entonces el cobarde, el que no tiene fe, los resultados serán totalmente distintos. La segunda de Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si no resucitó Cristo, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación, vana nuestra fe si Cristo no resucitó. Tenemos fe y confianza en que el Señor venció las ataduras, venció el pecado, venció la muerte, nos hace partícipe de su vida inmortal. Lo creemos y lo confiamos por la fe en Dios y por la fe en la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros estábamos ahí cuando Cristo resucitó, pero por la palabra de Dios, por los apóstoles que fueron testigos de esta resurrección, por la fe nosotros estamos totalmente seguros de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por la fe, que es un don de Dios, podemos nosotros alimentar nuestra vida cotidiana. La fe se da a toda persona sin excepción, porque tú seas alto o bajo, porque tú seas blanco o negro, no quiere decir que tú tengas más o menos fe que otra persona. No, el Señor la fe la da sin excepción de persona. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio. Por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Por la fe Noé, advertido por lo que pasaría, construyó el arca para que él y su familia se salvaran.
Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció. Todo esto por la fe. Por la fe también Sara, la esposa de Abraham, ya lo hablábamos, concibió un hijo. Queridos hermanos, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a su hijo Isaac, su único hijo, por la fe en Dios. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado, solo por la fe. Por la fe salió de Egipto sin temer al rey, y por la fe liberó el pueblo de Dios. Por la fe, entonces, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre. Por la fe hizo esto Moisés. Por la fe atravesaron el Mar Rojo. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, queridos hermanos. Y por la fe, este programa 15 minutos de fe ya cumple 2 años. Bendiciones para todos. El hermano Luciano Vázquez ha estado compartiendo con ustedes en este segundo aniversario de 15 minutos de fe.